Muy buenas tardes, soy José David Acosta Tejeda, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Mi matrícula es 17 MISN 1075. Le estaré hablando sobre las herramientas de la minería de datos. En este momento les presentaré este valioso tema que es de suma importancia para enriquecer el conocimiento acerca de la minería de datos y sus herramientas. Son los árboles de decisión, las reglas de asociación, entre otras herramientas de la minería de datos. Bien, vamos a comenzar. Los árboles de decisión. Los árboles de decisión son algoritmos de aprendizaje supervisado, no de un paramétrico que se utiliza tanto para las tareas de clasificación, tales como la regresión. Tienen una estatura de árbol jerárquica que consta del nodo de nariz, rama de nodos internos y nodo de hojas. En un árbol de decisión que comienza nodo raíz, que no tiene ramas entrantes, las ramas ni las ramas salientes del nodo raíz se alimentan los nodos internos, también conocidos como nodos raíz, en función de las características disponibles. Ambos nodos se realizan evaluaciones y conjuntos para formarse en conjuntos homogéneos que indican mediante a nodos de hojas o nodos terminales. Los nodos se representan todos los resultados posibles dentro de los conjuntos de datos. El aprendizaje del árbol de decisiones emplea de divide y vencerás mediante la realización de búsqueda codiciosa para identificar los puntos de división óptimos dentro de un árbol. Este proceso de división se repite de forma recursiva, de forma hacia abajo, hasta que todos o la mayoría de se hayan clasificado bajo las etiquetas de las clases específicas. Que todos los puntos de datos se clasifiquen o no como conjuntos homogéneos depende de la gran medida de la complejidad del árbol de decisión. Los árboles más pequeños son los más fáciles de obtener hojas puras, y es decir, puntos de datos en una sola clase. Ejemplos serían ID3, los Killan. Este se atribuye al desarrollo del ID3 en la mayoría de la abreviatura Intertypen Dichotomeiser. Este algoritmo aprovecha la entropía y ganancia de la información como métrica para decisiones de los candidatos C4 y 5. Este algoritmo se considera una iteración posterior del ID3 que también fue desarrollado por Killan. Puede utilizar la ganancia de información o las proporciones de ganancia para evaluar los puntos de división de los árboles de decisión. CART es una abreviatura de los árboles de clasificación y regresión, y introducido por Leo Breiman. Este algoritmo se utiliza generalmente la impureza de Gini para identificar el atributo ideal para el algoritmo. Las reglas de asociación. En la minería de datos, el aprendizaje automático, las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren como dentro de un término, conjunto de datos. Se han investigado ampliamente diversos métodos de aprendizaje de reglas de asociación que han resultado ser muy interesantes para descubrir relaciones entre variables en grandes conjuntos de datos.
Um, las otras herramientas simbólicas serían el Kanime, que comenzó su historia en el 2004 como el proyecto de la Universidad de Constanz, Alemania, y figuró hoy en día como una de las líderes de Gartner. A pesar de su gran crecimiento y éxito, hoy en día y su gran éxito y crecimiento, se ha mantenido su carácter open source. El Kanime cuenta con una versión gratuita de Kanime Analysis Platform, que es reducido análisis o analista o plataforma analítica. Para el uso de las plataformas personal en el 85% de funcionalidades, así como la versión de pago de Kanime Server para el uso de las organizaciones que quieran llevar sus actividades en data mining o a un nuevo nivel. El Kanime Server se distingue de las versiones gratuitas, a través de las funcionalidades adicionales, que son la colaboración de los equipos, entre los equipos, la automatización, el web portal, el interfaz gráfica, así como el mayor potencial del cálculo. El Kanime apoya el uso del usuario en todo ciclo del data mining y distingue a través de su extrema flexibilidad. Una potencia de facilidad de uso de las herramientas nos permite integrar datos diferentes de fuentes manipulados y analizados para crear aplicaciones de data mining. A través de su tarjeta gráfica, fácilmente y rápidamente, Kanime cuenta con ciertos nodos que nos ofrecen diferentes tipos de acciones, que son la integración y manipulación de los datos, la visualización de los datos, la creación de modelos de data mining, la validación de los modelos y creación de informes, escritura de los datos, y en conclusión, el sistema y sus partes son los árboles de decisión, como los algoritmos de aprendizaje supervisados o las reglas asociadas o de asociación, que son herramientas del aprendizaje automatizado. En las herramientas, estas son como el Kanime, que podemos utilizar en las distintas tareas, principalmente la minería de datos. Hasta aquí mi exposición, muchas gracias.